Hace algunos años apenas me ganaba la vida como DJ en clubes pequeños, soñando con triunfar. Soy VIH positivo y mi novio Mateo no lo es. Pero hablamos abiertamente sobre cómo protegerlo y practicamos relaciones sexuales más seguras. Y pensé que estábamos manejando la situación bastante bien. ¿Olvidaste algo ayer? Guardo algunas en el trabajo para mi segunda dosis. Bueno, está bien. Me he estado tomando los fines de semana de descanso. ¿De descanso? Sí. ¿Como vacaciones? Sí. Claro, por supuesto. Tomo mis pastillas. Me las tomo. Yo no voy a ser tan rígido con eso. Así que tomarte las pastillas durante los fines de semana es ser rígido. Solamente digo, era muy estricto con mis medicamentos por mucho tiempo. Sí, y tu salud mejoró. Y ahora me estoy relajando un poquito. Tomar estas pastillas me hace sentir viejo. Solo quiero relajarme y divertirme. No andar siempre preocupado de cuándo será mi próxima dosis. Estar estresado tampoco es bueno para la salud. Eso es tan cierto. ¿Qué? ¿Se supone que debo irme temprano de fiestas estupendas solo porque dejé las pastillas en casa? Pues recuerda no dejar las pastillas en casa. Solo quiero que te cuides. Sí, me estoy cuidando. Pero no solo eran los fines de semana que dejaba de tomarlas. Mi actitud era, hey, estoy en tratamiento y aunque me salte una pastilla de vez en cuando, todavía sigo sintiéndome sano. En el ambiente del club, ya sabes, siempre había alcohol, estaba bebiendo más de lo que debía. Mateo notaba que eso no me ayudaba a mantener mi horario de medicamentos, pero él intentaba no enfrentarme. Hasta que una noche Mateo y yo llegamos tarde a casa después de haber bebido demasiado. ¿Tuvimos relaciones sexuales anoche? Creo que sí. ¿Usamos un condón? No estoy seguro. Necesitarás hacerte la prueba. La última vez que fui a mi doctora, la carga viral era indetectable. Oye, papi. Entonces debes estar bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal hoy? ¿Cómo está tu carga viral hoy? No tienes ninguna idea porque no has ido a la doctora en 9 meses. No han pasado 9 meses. Enero. Realmente no han pasado 9 meses. ¿Qué se supone que debo pensar? Si tomarte tus medicamentos o ir a la doctora no son prioridad para ti, no haces todo lo posible para protegerme. Eso no es justo. Yo te amo. Lo sé. Lo siento. Es que estoy enojado conmigo mismo. Yo también tengo una responsabilidad en esto. Tenías razón. Había faltado a mis 2 citas previas. Si hubiera estado trabajando toda la noche en el club y tuviera una cita con la doctora a la mañana, probablemente me hubiese quedado durmiendo hasta tarde en vez de ir a mi cita. Siempre tengo la intención de hacer una nueva cita, pero tengo que volver a mi rutina. Hoy mismo llamo a mi doctora. Lo prometo. Esa cita fue una señal de alerta. Tu carga viral ha subido por encima de los 50,000. Estas no son buenas noticias. Mi preocupación es que tu virus se haya vuelto resistente a los medicamentos que estás tomando. Tendremos que hacerte otras pruebas.
y tu conteo de CD4 ha caído por debajo de 200. Técnicamente, tienes SIDA. Vamos a tener que ponerte en un medicamento adicional para protegerte contra la neumonía por neumocistis. ¿Estás familiarizado con esta enfermedad? Sí, Sabes que puede ser peligroso para tu vida. sí. Javier, tendrás que mantenerte al día con este nuevo medicamento. Tu salud debe de ser tu prioridad. ¿Y esto es porque no continúe con mis medicamentos? Lo has escuchado antes de mí, que la mejor manera de mantenerte saludable es venir aquí de manera regular a recibir cuidado médico. De esta manera, podemos prevenir problemas como este o detectarlo temprano. Eso fue un momento crucial para mí. Todo fue diferente después de esa visita con la doctora. De veras cambié mi modo de hacer las cosas. Estuvimos tan aliviados cuando la prueba del VIH de Mateo resultó negativa. Él estaba bien. Pero después de eso descargué una aplicación de recordatorios para mantenerme al día, incluso cuando estaba trabajando. Comencé a dejar medicamentos de reserva en diversos lugares, así que siempre los tenía cerca. Programé mis citas con la doctora en las tardes, ya que es el mejor horario para mí, y pegué mi tarjeta de citas con la doctora en el espejo del baño. Todo esto aumentó mi conteo de CD4 fuera del rango de SIDA y pude parar de tomar mis medicamentos para la neumonía por neumocistis. Soy afortunado por estar con Mateo. Él ha sido de gran apoyo con todo esto. Y él comenzó a tomar PrEP para protección adicional y todavía seguimos muy unidos. PrEP, o la profilaxis previa a la exposición, es un medicamento que se toma para evitar contraer el VIH. La PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH por vía sexual en aproximadamente un 99% cuando se toma según prescrita. La PrEP es una gran opción para personas como Mateo, que mantienen una relación con alguien que vive con el VIH. La PrEP puede ayudarte a protegerte si no tienes el VIH. La PrEP es para personas activas sexualmente, personas que tienen una pareja que tiene el VIH, personas que usan drogas inyectables o personas que han tenido otras infecciones de transmisión sexual o ITS. La PrEP está disponible en dos formas, una píldora oral o una inyección. También hay distintas formas de utilizar la PrEP. Tu proveedor médico puede ayudarte a determinar cuál es la mejor forma de utilizar la PrEP en tu caso. Para cualquiera de los dos tipos de PrEP se requieren análisis de sangre regulares y visitas a la clínica. ¿Estás pensando en protegerte del VIH? Habla con tu proveedor médico para saber si la PrEP es adecuada para ti y toma el control de tu salud. ¿Cuántas cestas hay en cada grupo? No entiendo. ¿Qué dijiste? 2. Bien. Cuando me enteré que tenía el VIH, no se lo dije a nadie. Honestamente, no pensé que mi familia y mis amigos fueran a entender. Los meses pasaron y no había hecho nada al respecto. No me había dado cuenta de qué tan importante era comenzar a tomar el medicamento lo más pronto posible. ¿Y cuál es la respuesta? 24. Muy bien. Me sentía abrumada por todo esto, por cómo encontraría el tiempo para recibir tratamiento, por cuánto costarían las pastillas, por lo que pensaría la gente. También estaba preocupada por los efectos secundarios del medicamento. ¿Cómo iba a cuidar a mi hija e ir al trabajo si me sentía enferma? No hacer nada acerca de mi VIH era una manera de sacarlo de mi mente. Siempre había soñado con ir a la escuela para convertirme en chef, aunque parecía fuera de mi alcance. Pero después de mi diagnóstico, sentía que no había ninguna posibilidad de que esto pudiera suceder.
¿Te quieres llevar este? Ay, sí, por favor, gracias. Hola, Paola. Espera, dame un beso antes de que me vaya. Mi compañero de trabajo va a invitar a algunos amigos a su casa el sábado. Será como una fiesta con cena. Voy a dejar los niños donde mi hermana. Deberías ir. Pídele a tu mamá que te cuide la niña. Ella no necesita eso, Paula. Gabriela, tú tienes que aprender a pedir ayuda de otras personas. ¿Oh, sí? Y este es el consejo de la experta, ¿verdad? Ay. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? No me muestres tus uñas. En serio, sal, diviértete. Lo voy a pensar. Muy bien. Ahora sí, gracias. Me voy. Adiós. Fue un viaje fantástico. Sí, pero nos quedamos en unas cabañas terribles. Yo sé, pero los carteles en la carretera decían cabañas, casas rodantes y lugares de encuentro. Y al lado decían sospechosos. Así decían, lugares de encuentro sospechosos. Siempre me lleva a lugares con clase. Soy. Había un invitado en la cena esa noche y durante la conversación se hizo claro de que él tenía VIH. Aparentemente todos ahí ya lo sabían, simplemente salió en la conversación de manera indirecta y natural. Él estaba bien cómodo y muy abierto sobre el tema. Es decir, él ha tenido VIH por años. Javi, Mateo dijo que la aerolínea había perdido tu equipaje. Sí, pero solamente llevaba allí dentro medicamentos del VIH. De todos modos, llevo de reserva conmigo, así que no importa. Pero el primer día en el río, la corriente volteó la balsa y mis medicamentos de reserva se fueron flotando lejos. Aunque nadé por ellos después. Sí, fuiste un héroe. Así que ahora solo me quedan mis otros medicamentos de reserva que llevo en un pequeño frasco que guardo en mi bolsa de plástico. Y un día nos fuimos a nadar en el río después del almuerzo y cuando regresamos estaba este coyote. No me lo estoy inventando. sí. El coyote estaba escarbando con su nariz alrededor de mi bolsa de plástico buscando comida. Pero Javier se mantuvo totalmente calmado. Yo entré en completo pánico. Afortunadamente solamente salió corriendo con una barra energética. Se veía tan sano, relajado y feliz. Gabriela, un placer conocerte. Igual a ti. Igual a ti. Yo soy positiva. Yo también tengo el VIH. ¿Se lo has dicho a alguien? ¿Estás en tratamiento? Estás en buena compañía. Discúlpame. Está bien. No sé por qué estoy hablando contigo. Yo sí. Mira, no nos conocemos y no sé cuál es tu situación, pero hubo un momento hace como 3 años donde no reconocía completamente la importancia de estar y mantenerme en tratamiento. Pregúntale a él. Pero confía en mí, eso hace la diferencia. El tratamiento es lo mejor que puedes hacer ahora por ti misma. ¿Te puedo dar mi número de teléfono? Me encantaría practicar más contigo y así darte la información de contacto de mi médica. Ella es lo máximo. Y al menos es un lugar por donde empezar. ¿Verdad? Sí, es cierto. Me sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima al finalmente decirle a alguien que tengo el VIH. Ese momento realmente
cambió las cosas para mí. Fui a la cita con una lista de todas mis preguntas. Esa fue la sugerencia de Javier. Y la doctora me tranquilizó. Entiendo que tienes preocupación por los efectos secundarios. Eso era un problema con algunos de los medicamentos más viejos, pero las medicinas de VIH realmente han mejorado en los últimos años. Déjame saber inmediatamente si tienes efectos secundarios en lugar de parar o saltar tu medicamento. ¿Está bien? Podremos hacer ajustes, encontraremos otras medicinas que funcionen para ti. Tenemos muchas más opciones. Y yo sé que estás preocupada por el costo, pero hay programas con los cuales te puedo enlazar para que te ayuden a pagar por tu medicina e incluso recibirla gratis. Gabriela, yo sé que ahora mismo te sientes saludable, pero quiero enfatizar otra vez que seguir viniendo aquí regularmente para el cuidado de tu salud y continuar con tus medicamentos es la mejor manera de mantenerte saludable por más tiempo. El no hacer estas cosas puede privarte de beneficios para tu salud ahora y en el futuro. Pero yo he sido positiva por mucho tiempo. No importa por cuánto tiempo hayas tenido el virus. Mientras más pronto comiences con el medicamento de VIH, mejor. Ahora, ¿qué pregunta tienes sobre el cómo y cuándo tomar tus medicinas? ¿Si salto una dosis por accidente? La doctora me animó a trabajar con un manejador de casos y a buscar apoyo. Ya he estado en tratamiento por 1 año y me siento estupenda. Tengo que cuidarme por mi hija. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Gabriela! ¡Cumpleaños feliz! Ahora pide el deseo. Finalmente le dije a Paula que tengo VIH. Y ella ha sido maravillosa con todo esto. Ella me lleva a mis citas cuando mi hija está en la escuela y a la farmacia para recoger mis medicamentos. Incluso mi manejador de casos me ayudó a establecer el resultado automático de los medicamentos. Me ha ayudado realmente a tener una amiga apoyándome, para no tener que hacer todo esto yo sola. Siento que me estoy animando para poder decirle a mi familia. Todavía no he llegado ahí, pero estoy trabajando en eso. La retención en el cuidado médico significa visitar regularmente a tu proveedor médico para hacerte chequeos, pruebas de detección o análisis de sangre, ya sea que tomes PrEP para prevenir el VIH o tomes la terapia antirretroviral, también llamada ART por sus siglas en inglés, para tratar el VIH. La retención en el cuidado médico garantiza que recibas cuidado médico con regularidad para proteger tu bienestar general y prevenir potencialmente el desarrollo de nuevos problemas de salud. Los beneficios de la retención en el cuidado médico incluyen identificar cambios en tu salud, abordar los efectos secundarios de cualquier medicamento o el enlace a otros cuidados médicos que puedas necesitar. Tú y tu proveedor médico pueden cubrir juntos tus necesidades, ya que tendrán una relación establecida y citas de forma regular. Para personas como Gabriela, que se sienten asustadas y agobiadas por tomar medicamentos, hablar con su proveedor médico puede ayudar a reducir los miedos, encontrar soluciones y crear enlaces con otros servicios necesarios. La retención en el cuidado médico es una herramienta increíble que crea una relación sólida entre tú y tu proveedor médico para que puedas vivir tu vida más saludable. Lo siento. Todo estaba bien aquí. Estaba, y no me lo estoy imaginando.
No sé qué cosas estás tratando de resolver o por qué de repente te estás comportando de una manera tan diferente. Pienso que en realidad te gusta estar solo. Eso no es cierto. Y lo que me hace enojar es que tú actuaste como que querías algo serio. Y me voy a llevar la segunda parte también. Tengo VIH. Estaba recibiendo cuidado médico, pero no le había dicho a nadie. Ni a mi familia, ni a amistades, ni a mis parejas sexuales. Estaba preocupado por lo que pensaría la gente, que me trataran de manera diferente. Especialmente el impacto que podría tener en mi trabajo. Trabajo en una firma financiera, un lugar competitivo, conservador. Incluso, ahí nadie sabe que soy gay. Creciendo había mucha homofobia en mi comunidad. Nunca pensé que podría ser abierto con mis amigos sobre mi sexualidad. Y el VIH, hombre, olvídate de eso. Cuando finalmente me atreví a ir a hacerme la prueba, nunca pensé en decirle a alguien que la prueba me había salido positiva. La vergüenza y el miedo me hicieron ocultarlo todo. Mis relaciones se habían quedado estancadas en una mala etapa. Ya que siempre me ocupaba de practicar relaciones sexuales más seguras, no les decía a mis parejas sexuales que tenía VIH. Pero cuando me sucedió que de verdad me gustaba a alguien y deseaba verlo otra vez, se me puso más y más difícil el poder admitir que no le había revelado mi estatus desde un principio. Y la manera en que trataba esto era terminando la relación y alejándome de la persona. Mis visitas al médico eran los únicos momentos cuando tenía que lidiar con el tema de mi VIH enfrente de otra persona y eso me hacía sentir incómodo. No hice una conexión con mi doctor, lo cual estoy seguro que fue más mi culpa que la de él. Y eso me hizo sentir más aislado de lo que ya me sentía. Las citas siempre se sentían apuradas. ¿Algunas preguntas para mí? ¿Problemas? No. ¿Usted canceló su última cita? Sí, sabe, las cosas se pusieron muy locas en el trabajo. Tuve la intención de reprogramar la cita. ¿Tiene alguien que podría ayudarle a recordar ese tipo de cosas? En realidad, no. ¿Ha considerado unirse a un grupo de apoyo? Un grupo de apoyo. Simplemente no tengo tiempo para eso. Intenté continuar con mis visitas para el cuidado del VIH, pero la verdad es que hubo ocasiones en que el trabajo se puso agitado y no podía escaparme. Incluso, a veces se me olvidaba tomar mis pastillas y no tenía tiempo para comer ni hacer ejercicio, como debía haberlo hecho. Miguel. Jefe. Necesito una revisión del portafolio de esta cuenta en 1 hora. Jefe, tengo una reunión. Consigue las notas de la reunión de alguien después. Y el hecho de que estaba tratando de ocultar mi tratamiento de todas las personas en mi vida también fue un obstáculo. Realmente reflexioné sobre mí mismo después de terminar la relación con Diego. Quizás no me había dado cuenta cuánto lo quería, pero estaba sorprendido de lo tanto que me dolía. Y el verme caer en lo mismo otra vez, de repente se sentía inaceptable. Decidí que no podía seguir haciéndole esto a las personas que yo quería. Tenía que tomar el control de mi tratamiento y de la manera en que manejaba mi VIH. Finalmente, fui a un grupo de apoyo. Estaba sorprendido de que había muchos tipos de personas distintas ahí. Pero eso fue hace 1 año. Ahora estoy en la escuela, estudiando para convertirme en chef. Y voy muy bien. Nunca he estado en una de estas reuniones antes. Realmente esto no es lo mío.
Terminé mi relación con alguien recientemente. Alguien a quien quería. Lo alejé. Y fue un error. Todo esto comenzó en septiembre. Y cambié de médico. Me llevo mucho mejor con mi nueva doctora. A veces conectas con algunas personas. Entonces, ¿debería volver a hacerme la prueba de la hepatitis C? Sí, es una buena idea el hacerte las pruebas para la hepatitis C y de las enfermedades de transmisión sexual rutinariamente, porque estas enfermedades pueden hacer que tu VIH empeore. Ok, quería platicar con usted sobre qué más puedo hacer para proteger a mis parejas. No diga que me abstenga de relaciones sexuales. Bueno, para comenzar, debes decirles a tus parejas que tienes VIH antes de tener relaciones sexuales con ellos. Me gustaría cambiar tu medicamento si estás dispuesto a intentar algo nuevo. No creo que tus otros medicamentos hayan estado funcionando lo suficientemente bien. Puede ser que eso no sea culpa de las medicinas. Me he saltado algunas dosis. Tal vez más que unas pocas. Recuerda que si tomas tu medicamento diariamente y mantienes una carga viral indetectable, no solo permaneces sano, sino que también hay una posibilidad muy baja de transmitir el VIH a otras personas. Discutimos otras maneras de reducir la posibilidad de transmitirle el VIH a mis parejas. Sigo usando condones para tener la conciencia tranquila y para protegerme contra las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, si el trabajo se pone ocupado y necesito cancelar la cita con la doctora, siempre reprogramo la cita inmediatamente. Comencé a tomarme mis pastillas después de afeitarme en vez de intentar recordarlas en el trabajo. Siento como que me estoy manteniendo a mi horario del tratamiento por primera vez. Que finalmente me estoy cuidando. Cuando se vive con el VIH, tomar el tratamiento antirretroviral según lo prescrito tiene muchas ventajas. Una de las más importantes es que reduce la cantidad del VIH en la sangre a un nivel muy bajo. La cantidad del VIH en la sangre se denomina carga viral. Cuando tu carga viral está en un nivel indetectable, te mantienes más sano a lo largo del tiempo y no puedes transmitir el VIH a otras personas a través de las relaciones sexuales. Algunas personas utilizan el término I igual a I, que significa indetectable es igual a intransmisible. I igual a I significa que cuando tu análisis de sangre muestra un nivel indetectable del VIH en la sangre durante al menos 6 meses, no puedes transmitir el VIH a otras personas a través de las relaciones sexuales y reduce en gran medida la posibilidad de transmitir el VIH a otras personas a través de la lactancia y el uso de drogas inyectables. Mantenerse indetectable significa visitar regularmente al médico y tomar los medicamentos según lo prescrito. De lo contrario, el virus puede volver a ser detectable en la sangre. Tener una carga viral indetectable beneficia tu salud a largo plazo y también beneficia a tus parejas. Conocer tu estado de salud también puede darte la confianza para hablar del VIH con tu pareja. A Miguel le preocupaba hablar de su estado serológico con sus parejas. Una vez que se puso en contacto con su proveedor y tomó el control de su salud, se sintió más cómodo hablando abiertamente con sus parejas. Saber que tienes una carga viral indetectable es algo importante que debes compartir con tu pareja sexual. Y igual a I es por tu salud y por la suya. Has llamado al número de Diego. Por favor, deje su mensaje. Hola. Necesito platicar contigo. Por favor, llámame. Es importante.
Me di cuenta que no quiero perder a Diego, pero también sé que si hay alguna posibilidad para que podamos empezar de nuevo, tendrá que comenzar con la verdad. Hola, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias por venir a verme. Entonces, ¿qué? Diego, tengo que ser honesto. Necesito decirte algunas cosas que debí haberte dicho cuando comenzamos a salir.